Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que estén viendo en este video educativo. El día de hoy, en nuestra clase de botánica, estaremos viendo el proceso crucial de los gases y la luz, el papel crucial de los gases y la luz en el proceso de germinación de las semillas. Tenemos que en esta presentación se abordará el papel crucial que tienen los gases de diferentes modos, ya sea el oxígeno o el dióxido de carbono. Tenemos también la influencia que tiene la luz a la hora de germinar o de que nazca una planta a través de una semilla. Tenemos que una de las importancias de los gases es que los gases como el oxígeno o el dióxido de carbono desempeñan un papel crucial en la germinación de las semillas, ya que ellos son necesarios para entregar los nutrientes necesarios para que germinen y para que nazcan plantas. Así también para dar lugar a diferentes activaciones, ya sea de organismos o en este caso de enzimas nutritivas, para que las plantas y las semillas en sí puedan ser bien cuidadas y ellas mismas puedan tener su propio sustento y así nacer un buen cultivo. Tenemos lo que es la influencia de la luz, que en este caso lo dejaré con la profesora Jenny Minaya. Bueno chicos, en este caso vamos a hablar sobre la influencia de la luz a la hora de la germinación de las semillas. Sabemos de que es un proceso, la energía de la luz es importante para poder iniciar lo que es la germinación de las semillas, ya que las semillas necesitan lo que es la energía solar. En este caso voy a hablar de las fotoblásticas positivas o fotoblásticas negativas y las fotoblásticas neutras. ¿Qué pasa? Que las fotoblásticas positivas son aquellas semillas que sí requieren la necesidad de la energía solar. Por ejemplo, las semillas de las lechugas y de otras hierbas, la luz solar es esencial para el crecimiento, mejor dicho, la germinación de las mismas. También hay un activo que se llama fitocromo, que es un pigmento esencial para la regulación de la misma. También tenemos lo que es las fotoblásticas negativas, que son aquellas semillas que no requieren lo que es la luz solar para poder iniciar su proceso de germinación. Por ejemplo, algunos arbustos o árboles de algunos bosques que mayormente no le dan la luz solar, estos no requieren lo que es la energía solar para poder iniciar su proceso de germinación. Y por último también tenemos lo que son las semillas neutras, que estas requieren y a la vez no lo que es la luz solar, ya que estas se van a adaptar a su ecosistema y su proceso de ambiente. Por ejemplo, si no tiene la luz solar, igualmente va a iniciar su proceso de germinación, al igual como si esta no tuviese. Muchas gracias. Continuamos con el profesor Víctor. Yo les voy a estar hablando sobre las respuestas de las semillas al oxígeno. En principio, las respuestas por lo general hacia el oxígeno, algunas semillas son aeróbicas y requieren altos niveles de oxígeno. Eso quiere decir de que básicamente esto va a depender del tipo de semilla, como les estuvo explicando la profesora Jenny Minaya. Algunos fotoblástidos positivos y algunos negativos requieren una mayor cantidad de oxígeno, aunque en algunos casos el oxígeno es más bien un producto que deja la fotosíntesis durante el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es el proceso mediante el cual la planta absorbe el dióxido de carbono y esta tiene como desecho lo que podría ser lo que es básicamente el oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Luego tenemos luego están las que son anaeróbicas y que pueden sobrevivir con menor cantidad de oxígeno. Es decir, la planta, aparte de que libera oxígeno, requiere del oxígeno para la hora de crecer. ¿Por qué? Bueno, como lo estuvimos viendo en la presentación, en algunos casos la temperatura y la presión atmosférica actúan como un tropismo, es decir, que influyen durante la hora del crecimiento de la planta y que le permiten dar su forma a básicamente inclusive en el transporte de algunos nutrientes, esto también por influencia de la gravedad, inclusive por presiones atmosféricas. La presencia del oxígeno puede influir en la velocidad de germinación y el desarrollo de las plantulas. Por ejemplo, en sitios como los desiertos no son tan dados a la germinación de algunas semillas, porque por lo general estas requieren un cierto tipo, porque en su mayoría las que asociamos a estos lugares son aeróbicas, es decir, que requieren mayor cantidad de oxígeno para poder producirse, para que las fitohormonas, como por ejemplo las auxinas, básicamente puedan desarrollarse, que en este caso sería el análogo humano a la hormona del crecimiento para nosotros. Cuando una planta no tiene esta clase de fitohormonas o no puede liberarlas por presión
condiciones del ambiente, como presiones del oxígeno, como falta de oxígeno, como menor cantidad de agua, pues estas pueden variar en su tasa de crecimiento. Es importante entender las necesidades del oxígeno de cada especie para asegurar una germinación exitosa. La profesora Lizzie Páez. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia que tiene el gas dióxido de carbono en la germinación de las semillas. Todos sabemos lo que es el dióxido de carbono, ¿verdad? Que es ese gas que convierte nuestros pulmones, o sea, absorbemos oxígeno y luego desprendemos dióxido de carbono. Entonces, respuesta de la semilla al dióxido de carbono. El dióxido de carbono también puede afectar la germinación de las semillas. Altos niveles de dióxido de carbono pueden inhibir la germinación y el crecimiento de las plantas. Esto se debe a que el dióxido de carbono puede interferir en la absorción de nutrientes y la actividad de las enzimas involucradas en la germinación. Es decir, que si tenemos una gran cantidad de dióxido de carbono en lo que es el proceso de absorción de nutrientes, es decir, que esto no se va a dar. ¿Por qué? Porque las enzimas no van a hacer su trabajo. Esto es, hay un refrán por ahí que dice que las cosas en exceso hacen daño. Entonces, este es el caso de la presencia de dióxido de carbono en grandes cantidades en lo que es en el proceso de la sintetización de los nutrientes que llevan a cabo las enzimas para el crecimiento y la nutrición de la planta. Es importante proporcionar un ambiente adecuado con niveles óptimos de dióxido de carbono para favorecer la germinación y el crecimiento saludable de las plantas. Es decir, que el dióxido de carbono es absorbido por la planta, por las hojas, ¿verdad? Pero también hay otros nutrientes que se obtienen del agua y también absorbe aire y energía de la luz. Aire, energía de la luz y energía de la luz a través de la fotosíntesis para ellos crear lo que son las azúcares, que son su principal fuente de alimento. Entonces las azúcares lo que hacen es que son sintetizadas, como que dice, y ayudan a lo que es el transporte de los nutrientes a través de la planta para así reducir la presión osmótica, que es lo que va a garantizar que sea mejor lo que es el crecimiento y la buena adecuación de los tejidos vegetales. Antes de eso, tengo que básicamente decir la importancia que tiene básicamente los gases y la luz, tanto la importancia ecológica, económica y social. La principal importancia ecológica que puede ser básicamente es en el desarrollo de las especies de plantas, en la biodiversidad y en que básicamente altas cantidades de, por ejemplo, de gases como el oxígeno pueden ayudar a básicamente determinar el tropismo en forma del desarrollo de la planta, o en algunos casos básicamente la luz. La luz, por ejemplo, actualmente con el efecto del calentamiento global y el cambio climático está provocando una reducción en el crecimiento de las plantas. Luego tenemos la importancia económica. ¿Por qué es importante básicamente este tipo de gases? Pues esto lo que provoca es que al no haber mucho oxígeno o al haber una gran cantidad de dióxido de carbono, como les había dicho, no crecen muchas plantas, algunas plantas no son aeróbicas, algunas plantas no son anaeróbicas y básicamente requieren mayores niveles de oxígeno. Al reducirse el oxígeno también podemos morir nosotros y a su vez puede fomentar la oxidación también en las plantas, que esa es otra importancia que tiene el oxígeno dentro de las plantas, junto con el dióxido de carbono. Y junto con la importancia social está básicamente en la ayuda de la jardinería recreativa, en básicamente en las siembras, en básicamente las plantaciones de cultivos.